¿sí? Vamos a cerrar un momento nuestros ojos, inclinar delante del Señor nuestro corazón. Vamos a pedirle al Señor que obre en nuestra mente, que abra nuestro entendimiento, que nos permita honrarle. Sigue obrando en medio de nosotros toda la vida de cada uno y suple nuestras necesidades conforme a tu bondad, a tu generosidad, conforme a tu poder maravilloso. Queremos bendecirte, queremos glorificarte, queremos exaltarte, queremos honrarte, queremos darte todo honor y toda gloria a ti, nuestro Dios y Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Bueno, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1. Hemos estado iniciando un pequeño estudio sobre Apocalipsis. Le hemos titulado Llegó la hora. ¿Estamos listos? Ese es el título de este pequeño estudio que hemos estado haciendo. Apenas vamos en la introducción de este pequeño estudio. Hemos querido hacerlo y pues el deseo nuestro es poder compartir con ustedes algunas reflexiones o algunos datos sobre lo que este hermoso libro nos enseña y cómo podemos edificarnos nosotros a través de este libro tan importante como cada uno de los que hay en la Biblia, pero que nos habla del desenlace de la historia de la humanidad, ¿sí? Y por eso lo hemos tomado algunas fuentes de comentarios bíblicos, de comentaristas que también nos puede dar luz respecto a lo que el libro nos enseña. Habíamos hablado de que la motivación de poder tener una reflexión o un estudio sobre este libro es por el hecho de que estamos en medio de un escepticismo y de una incredulidad bastante grande, que la atmósfera espiritual que se está percibiendo es desesperanzadora y que estamos en medio de muchas dificultades y eso se ve en la realidad que estamos viviendo a nivel social. Decíamos que el fracaso del liderazgo en su responsabilidad de influenciar positivamente cada esfera social es una muestra, es una evidencia. Vemos cómo el gobierno, cómo la política, cómo la ciencia, cómo la academia, la familia, las fuerzas militares, los negocios, las artes, todo está afectado en este instante. Hay una decadencia moral y los problemas que se están viviendo son bastante grandes. Vemos que es un tiempo muy difícil para la iglesia. Hemos perdido mucha influencia para presentar la solución que nos plantea la palabra de Dios a tanta problemática que hay. Pero hay un contraste, hablábamos del contraste, ¿recuerdan? Estábamos hablando de ese contraste que mientras hay esta crisis, mientras hay esta pérdida de influencia espiritual de la iglesia en el mundo, vemos cómo se aglomeran, vemos cómo se acerca la gente a las diferentes congregaciones y hay una gran cantidad de personas que se han acercado a las congregaciones, pero en ese contraste también vemos que mientras llega la gente, por la puerta grande, por la puerta de atrás sale mucha gente, ¿sí? Y vemos mucha deserción y vemos cómo la gente también está perdiendo ese proceso que anhelamos que viva cada persona. La gente no vive el proceso de una manera continua, no es constante en su proceso de crecimiento espiritual
y bueno, no hemos podido afectar de una manera contundente nuestra cultura y hoy lo vemos a través de tanta influencia de todas estas ideologías que están afectando. Y en medio de esto, pues ha ido surgiendo otra vez el tema de la profecía bíblica. El tema de la profecía bíblica en la actualidad ha ido cobrando interés. El tema de la profecía bíblica ha ido levantando muchos expertos, existe mucha gente que ha ido levantándose y presentando sus posturas, sus interpretaciones. Pues decíamos que algunas de esas interpretaciones están fuera de foco en ese análisis y en esa reflexión bíblica, teológica, doctrinal que nosotros debemos hacer. Y por eso la recomendación que hacíamos cuando nosotros nos acercamos al libro de Apocalipsis o cuando nos acercamos a cualquier porción bíblica de la Biblia, es que nosotros tenemos que tener en cuenta el punto de interpretación hermenéutico y hacer ese ejercicio hermenéutico, que no es otra cosa que observar, interpretar y aplicar. Esos 3 pasos que nos han enseñado hace mucho tiempo. Cuando usted se acerca a la Biblia, no solamente debe, como nos lo enseñaron, oírla, leerla, estudiarla, meditarla, sino también memorizarla, ¿cierto? Las vías de alimentación, ¿no? Oír, leer, estudiar, meditar, memorizar. Pero también en el ejercicio de entender lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios significa y la manera como nosotros debemos ponerla en práctica, son los 3 pasos de la interpretación. Y entonces cuando uno se acerca a todos los libros, a todos los pasajes de la Biblia, tiene que tener en cuenta esto. ¿Qué dice inicialmente? ¿Qué dice el pasaje? Y eso hace referencia a la observación del texto bíblico. ¿Qué significa? Eso hace referencia a la interpretación del texto bíblico que estamos nosotros estudiando, pero también qué significa para nosotros o qué significa para mí. Y eso hace referencia a la aplicación, en donde nosotros combinamos el logos, el conocimiento, con el rema, que es la enseñanza. Y decíamos que pues existen muchas teorías de interpretación, pero en el caso de nosotros tenemos que enfocarnos en una de ellas, y es la futurista, esa teoría de interpretación futurista, para nosotros poder tener un panorama claro de este libro. Apocalipsis es catalogado o clasificado como un libro profético, ¿sí? En el Nuevo Testamento es el libro profético y Apocalipsis describe la realidad de todas las cosas con símbolos, pero también describe la realidad de las cosas de forma literal, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta de que hay unos símbolos, pero que esos símbolos que describe Apocalipsis representan una realidad. Entonces hay que entender los símbolos para entender esa realidad que está describiendo. Y hay otros aspectos, o hay otros espacios mejor, en donde Apocalipsis describe de una manera literal esa realidad, ¿sí? De los libros que hay en toda la Biblia, 17 libros son proféticos en el Antiguo Testamento y uno es profético en el Nuevo Testamento, y ese libro es el Apocalipsis. Temas que encontramos en el Apocalipsis, estoy haciendo un pequeño repaso porque algunos no han estado o no nos han seguido en el estudio cuando lo hemos compartido por las redes, ¿cierto? El tema principal es Jesucristo en el libro, pero también habla de la iglesia, habla de la resurrección, habla del traslado, o como lo conocemos nosotros, del rapto de la iglesia,
¿sí? Habla de la gran tribulación, que va a ser un periodo específico de 7 años. Habla de nuestro enemigo espiritual, que es Satanás, y el mal. Habla del hombre de pecado, habla del final de la apostasía, nos habla del trato de Dios con los gentiles, y nos habla también de la segunda venida de Jesucristo, y toca el tema de los pactos que Dios ha hecho con Israel. Entonces tenemos toda una gama de temas allí en Apocalipsis. Y pues Apocalipsis de alguna manera nos da una visión de Jesucristo y de la iglesia en unos tiempos. Aquí nos habla de 7 tiempos o de 7 épocas, nos habla de la historia de la iglesia aquí en la tierra. Eso lo plantea en el capítulo 1 hasta el capítulo 3, pero desde el capítulo 4 en adelante, la historia de la iglesia ya no es aquí en la tierra, sino en el cielo. Esa es una de las curiosidades que uno encuentra ahí en Apocalipsis. Hasta el capítulo 3 habla de la iglesia aquí, pero del capítulo 4 en adelante habla de la iglesia no aquí en la tierra, sino en el cielo, y empieza a hablar de otros detalles, ¿sí? Como tema profético, pues es un tema que está dentro de algo que llamamos nosotros escatología bíblica, que es la doctrina sobre la profecía bíblica. Y una referencia que tenemos que tener en cuenta es que el Espíritu Santo es el que tiene que iluminarnos. Aquí es fundamental eso, ¿sí? Y por eso, entonces, en esto de lo que nos enseña Apocalipsis, necesitamos tener en cuenta los pasajes que hemos leído. Vamos a tomar desde el versículo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 hasta el 9. Dice allí la palabra de Dios. Voy a leerles en la Nueva Versión Internacional la primera parte, del 1 al 3. Dice: esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Versículo 3. A partir del versículo 4, dice allí en el versículo 4: yo, Juan, saludo a las iglesias, yo, Juan, saludo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Dios es el que vive, el que siempre ha vivido y el que está por venir. Deseo que Dios y Jesucristo y los 7 espíritus que están delante de su trono los amen a ustedes y les den su paz. Podemos confiar en que Jesucristo nos ama y dice la verdad acerca de Dios. Él fue el primero en resucitar y es también el que gobierna sobre todos los reyes de la tierra. Por medio de la muerte de Jesucristo, Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Además, Cristo nos permite gobernar como reyes y nos ha puesto como sacerdotes al servicio de Dios, su Padre. Por eso, alaben todos a Jesucristo y que solo Él tenga todo el poder del mundo. Amén. Miren, Cristo viene en las nubes, todos lo verán venir, aun los que lo mataron, y todos los habitantes del mundo llorarán por Él. Así sucederá. Amén. El Señor Todopoderoso, el que vive y siempre ha vivido y que está por llegar, dice: yo soy el principio y el fin. Yo, Juan,
soy su hermano en Cristo, pues ustedes y yo confiamos en Él, y por confiar en Él pertenezco al reino de Dios, lo mismo que ustedes. Tengo los mismos problemas y dificultades, pero también tengo la fuerza que Dios nos da para soportar esos sufrimientos por anunciar el mensaje de Dios y hablar de Jesucristo. Fui enviado a la isla de Patmos. Y bueno, aquí encontramos varias cosas interesantes e importantes que debemos resaltar de estos primeros versículos que nosotros hemos leído, ¿sí? Teniendo en cuenta pues todo lo que nos puede enseñar esta porción. Como les decía inicialmente, el tema principal del libro está ahí en el versículo 1, que habla de la revelación de Jesucristo, donde pues, la palabra de Dios nos narra a ese Dios encarnado, que lo vemos aún desde los evangelios también, y en Apocalipsis se nos narra a Jesucristo ya exaltado, a Jesucristo dirigiendo el desenlace de todos los acontecimientos proféticos. Vemos que también Apocalipsis, de alguna forma, más adelante en el versículo 18 y en el versículo 19, vemos allí de una manera muy sencilla cómo el apóstol Juan hace la división de este libro. Lo divide en dos partes: el Cristo glorificado y lo que Juan debe escribir. Pero cuando uno analiza del versículo 1 hasta el versículo 4, pues se encuentra que el libro nos habla de la esperanza. Apocalipsis nos habla de la esperanza para esta tierra que está caída, y nos habla de la venida del Mesías a la tierra. Y encontramos pues allí esos detalles de su venida. También Apocalipsis nos habla de que necesitamos nosotros conocer el pasado, necesitamos conocer el presente y el futuro que nos depara Dios, ¿sí? Y a través de la segunda venida pues lo vamos a ver realizado, ¿ya? Y el saludo, ahí habla del saludo. Pero yo me quiero detener en el versículo 4, del versículo 4 al versículo 9, ¿sí? Y a esta porción yo le he dado un título: Jesucristo, nuestra eterna y nuestra única esperanza. Apocalipsis se centra en Jesucristo, ¿sí? Y para nosotros, como hijos de Dios, Jesucristo es nuestra eterna y única esperanza. Pero cuando uno inicia la lectura del versículo 4, dice: yo, Juan, saludo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Y allí, en el versículo 4, nos habla de un número, y ese número es el número 7, ¿sí? Y entonces aquí hay una simbología del número 7 y que debemos tenerla en cuenta. Porque hay que tener en cuenta la simbología del número 7, porque es que el número 7 se repite muchas veces en diferentes lugares o porciones de la Biblia, ¿sí? Los números en la Biblia tienen un significado, tienen ese significado religioso o espiritual, y nosotros debemos tener en cuenta ese detalle que encontramos en la palabra de Dios, dentro de sus curiosidades. El 7 normalmente se lo ha definido como perfección, y en algunas porciones de la Biblia uno encuentra el 7 definido como perfección. Pero el 7 significa
En última instancia, el 7 significa lo que está completo, lo significativo, lo importante, ¿sí? Y el 7, en estos versículos que nosotros estamos leyendo, hace referencia a los pactos, hace referencia a la forma como Dios se relaciona con el pueblo de Israel, ¿sí? Y uno encuentra entonces en el Antiguo Testamento varias porciones donde habla acerca del 7, que hacen relación o referencia al número 7. El tema del pueblo de Israel con el día de reposo, la adoración que hace el pueblo de Israel, la circuncisión, todos estos temas giran alrededor del séptimo día. Y ahí está el número 7. En el Antiguo Testamento vemos una historia, la historia de Jericó, donde Israel marchó alrededor de Jericó 7 días. Y el último día de esos 7 días dio 7 vueltas. Y entonces ahí hay una referencia al número 7. O sea, tiene que tener relevancia, tiene que tener importancia. El caso de Eliseo con Naamán. ¿Recuerdan? A Naamán era un general, ¿cierto? Y este hombre fue donde Eliseo y mandó a que pues, Eliseo lo recibiera porque estaba enfermo, y Eliseo le mandó a su sirviente y le dijo, el profeta te manda a decir que te metas 7 veces, en el río Jordán para ser sano. Y después de un momento, el hombre tomó la decisión y hizo ese ejercicio, se metió 7 veces al río Jordán y quedó sano. En el caso de José, José estuvo en Egipto, él tuvo que ir a Egipto. Recuerdan que los hermanos lo vendieron, él llegó esclavo, y en su proceso de irse restaurando, de ser respaldado por Dios, José, cuando estuvo en Egipto, tuvo la oportunidad de experimentar esa situación de los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez, y ahí vuelve y sale el número 7. Ahora, no es para que ustedes ahorita se vayan allí a juguemos y se hagan un chance con el número 7, ¿no? ¿Sí? Pero son algunas curiosidades que encontramos en la palabra del Señor y que tienen un significado. Entonces, el 7 es un número que habla de, en algunos casos, de perfección, pero también habla de que es lo que se está narrando allí, que hace referencia al 7, es completo. Y es una explicación para entender un poco lo que comienza a decir el apóstol Juan allí en Apocalipsis, ¿sí? El caso de Nabucodonosor, por ejemplo. Nabucodonosor se enloqueció y resulta de que estuvo 7 años loco, ¿no? Curioso, 7 años estuvo loco. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos que Jesús habló de las 7 bienaventuranzas. En el Nuevo Testamento encontramos que en la oración que Jesús hace en Juan 17, él está haciendo una oración, Jesús. En esa oración hace 7 peticiones. Y en Mateo 13 encontramos que Jesús habla de 7 parábolas, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús con 7 panes pudo alimentar una gran multitud. Y algo bastante diciente es que cuando Jesús estaba en la cruz, habló 7 veces. Entonces el 7 tiene un simbolismo espiritual y religioso muy interesante. Y por eso ahí en el versículo 4, que ustedes están mirando en su Biblia, dice: a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Y eso tiene que representar algo. Uno se puede preguntar, algunos comentaristas lo dicen, bueno,
¿Es que no habían más iglesias en esa zona? Pues sí, pero cuando dice allí Juan a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia, Juan está haciendo alusión a que eso representa la historia completa de la iglesia universal. Entonces él está hablando de que eso que se está hablando ahí es de toda la iglesia, ¿sí? De que lo que nos está diciendo Juan con relación a esas 7 iglesias está representando de esas 7 iglesias la historia de toda la iglesia universal. Pero también ahí en el saludo habla de gracia y de paz. Y esa es una referencia a que Jesucristo es la fuente de nuestra bendición o de nuestras bendiciones. Porque si no fuera por la gracia de Dios, nosotros no recibiríamos absolutamente nada de Dios. Es por su gracia, es por su generosidad, no es porque nosotros no lo merezcamos. Mira al que está a su lado y dígale, usted y yo no nos merecemos nada. Es la pura gracia de Dios la que nos bendice, ¿sí? Entonces Dios, por su pura gracia, nos bendice. Y la fuente de nuestras bendiciones es Jesucristo. Y por eso Él saluda de esa manera. Y Él dice, yo, Juan, saludo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Y dice, Dios es el que vive, el que siempre ha vivido y el que está por venir. Deseo que Dios y Jesucristo y los 7 espíritus que están delante de su trono los amen a ustedes y les den su paz. Y entonces vemos allí esa connotación de lo que es la bendición de Dios para nosotros. Y él habla, dice, el espíritu, en esta versión que les leí ahora, el espíritu de 7 aspectos es una referencia del candelabro de 7 brazos y representa al Espíritu Santo, ¿sí? Porque ahí lo dice, ¿no? Dice, saludo a las 7 iglesias y más adelante dice, y los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, de alguna manera está enlazando lo que es la menorá, que es un símbolo, ¿cierto? Una figura que se utiliza allí dentro de el tabernáculo, ¿cierto? Y que son 7 brazos que tenían que estar encendida permanentemente y es una simbología del Espíritu Santo. Entonces en el saludo Juan está haciendo referencia a Jesucristo, pero también referencia al Espíritu Santo. Y en el versículo 5, allí nos dicen, en el versículo 5, vamos a leerlo nuevamente, dice, y de Jesucristo, Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Y entonces aquí hay otra curiosidad de esto que nos muestra la palabra de Dios, a Jesucristo. Jesucristo, como les decía inicialmente, nuestra eterna y única esperanza, pero también Jesucristo, ese Dios Hijo, en donde en el versículo 5 habla de la Trinidad. Allí está haciendo referencia a la Trinidad. Y específicamente en el versículo 5 encontramos 7 títulos de honor. Esos 7 títulos de honor que nos está mostrando allí. Habla de que Él es el testigo fiel. O sea, su fidelidad y su veracidad son contundentes. No podemos nosotros dudar de la fidelidad, dudar de la veracidad de Dios. También hace referencia
otro título, el primogénito de los muertos. Y es interesante entender esto. El único hasta este momento de la historia de la humanidad y de la iglesia, el único que ha muerto y resucitado es Jesucristo. ¿Sí? Por allá en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús resucitó a Lázaro, pero Lázaro luego se murió. ¿Sí? Entonces por eso dice, y este es el título para él, ¿no? Y ahí sí, en este versículo 5 y 6 encontramos 7 títulos de honor. El primogénito de los muertos. O sea, la primera evidencia de la resurrección es Jesucristo. Y también dice el soberano de los reyes de la tierra. El soberano de los reyes de la tierra. Y esto habla del gobierno de Jesucristo, que va a venir y se va a establecer en ese gobierno milenial. Y eso nos recuerda también lo que nos dice Filipenses capítulo 2, del 10 al 11. Dice, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Entonces, el soberano es Jesucristo, ¿sí? El que gobierna a todos los reyes de la tierra. Y el otro título que encontramos aquí también dice, el que nos ama, ¿sí? El que nos ama. El que nos ha manifestado a pesar de nosotros, nos ha manifestado su amor incondicional. Pero también hay otro título, dice, el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y eso es una referencia de lo del Antiguo Testamento. En Levítico 17:11 podemos encontrar la importancia de la sangre. En la sangre estaba la vida, ¿sí? Y aquí habla de eso. El que nos hizo un reino y sacerdotes para Dios. En el versículo 6 dice, además, Cristo nos permite gobernar como reyes. En esta versión que les estoy leyendo aquí. Pero en la otra versión, me gusta como lo dice también, dice en el versículo 6, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Y hay una diferencia ahí en la forma como lo entendemos, ¿sí? No es que nosotros seamos reyes. El único rey es Jesucristo, ¿sí? El único rey es Jesucristo. ¿Nosotros qué somos? Somos parte del reino, pero también tenemos una función. Somos sacerdotes. Entonces debemos entender así, de esa forma, el versículo 6, porque a veces decimos, nosotros somos reyes y sacerdotes. No, el único rey es Dios, ¿sí? El único rey es nuestro Señor. Nosotros somos meros sirvientes de Él. Y debemos entenderlo así y tener claridad respecto a esto. Y el otro título que encontramos allí es referente a la eternidad. Toda la gloria es solo para Él, ¿sí? Porque dice ahí el versículo 6, además Cristo nos permite gobernar como reyes y nos ha puesto como sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Por eso alaben todos a Jesucristo y solo Él tenga todo el poder del mundo. Amén. ¿Sí? Solo Él tenga todo el honor y toda la gloria. Y en el versículo 7 habla de un tiempo de lamento. Primeramente nos habla de Israel, luego de los gentiles, y nos dice allí, todo ojo lo verá. Ahora, cuando dice allí todo ojo lo verá, es una referencia de su segunda venida,
de la venida física, cuando Él ya esté aquí, ¿sí? Pero antes de que Él esté aquí, ponga sus pies nuevamente sobre esta tierra, nosotros seremos raptados, ¿sí? Seremos raptados, y eso nos lo enseña Primera de Tesalonicenses. Si quieren, leamos ahí Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Si quieren leerlo desde el versículo 13, dice: hermanos míos, normalmente Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, la leemos en los momentos de duelo, ¿cierto? Cuando estamos compartiendo en un velorio. Pero miren lo que nos dice respecto al regreso del Señor. Hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó, y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Por eso les decimos, de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó, que los que aún vivamos cuando Él venga, nos reuniremos con Él después de que se hayan reunido con Él los que estaban muertos. Porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Y miren lo que dice el versículo 17. Después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. Entonces el versículo 7 nos habla de ese tiempo de lamento con respecto a Israel, con respecto a los gentiles. Y en el versículo 8, pues el énfasis es que Jesucristo es el verbo de Dios. ¿Por qué? Porque dice allí que Él es el alfa y la omega, el Señor Todopoderoso, el que vive y siempre ha vivido y que está por llegar. Dice: yo soy el principio y el fin. Yo soy el principio y el fin. Alfa y omega son dos letras del alfabeto griego, ¿cierto? La primera y la final, ¿sí? ¿Qué es lo que está dando a entender cuando él dice el alfa y la omega? Pues sencillamente que Jesucristo es el generador del principio, pero también el generador del fin, ¿sí? Él es el generador del principio. Él fue el que produjo el principio de todas las cosas, y Él es el que podrá darle el desenlace a todas las cosas. A eso hace referencia entonces este pasaje. Pero también cuando Él dice allí, el que es, que siempre era y que aún ha de venir, pues sencillamente nos está hablando de sus atributos, y son atributos muy importantes que debemos considerar. Él hace manifestación o referencia al atributo de la eternidad, de la inmutabilidad, pero también de la deidad, ¿sí? En otras palabras, cuando dice el que es, el que siempre era y que aún está por venir, pues nos habla de que Jesucristo es eterno. Nos habla de que es inmutable, que no cambia, pero también nos habla o hace referencia a que es Dios, ¿sí? A que es Dios, a su deidad. Y finaliza aquí esta porción en el versículo 9, Juan diciendo: yo, Juan, soy su hermano en Cristo,
pues ustedes y yo confiamos en Él y por confiar en Él pertenezco al reino de Dios, lo mismo que ustedes. Tengo los mismos problemas y dificultades, pero también tengo la fuerza que Dios nos da para soportar esos sufrimientos. Por anunciar el mensaje de Dios y hablar de Jesucristo, fui enviado a la isla de Patmos. Y algunos comentaristas, cuando se analiza este versículo 9, pues hacen referencia a que Juan está hablando de la gran tribulación. Pero no, lo que Juan está hablando es de su realidad, de la forma como él ha estado viviendo diferentes situaciones difíciles. Y esto nos enseña entonces que Jesucristo es la esperanza de nuestro traslado celestial. Esto nos enseña que en medio de las circunstancias difíciles, nosotros tenemos la esperanza de que Él vendrá por nosotros, su iglesia. Y es por eso que decimos que Jesucristo entonces es nuestra eterna y única esperanza. Él es nuestra eterna y única esperanza. ¿A qué nos anima esto? Y en este nuevo año que hemos decretado que es el año agradable del Señor, pues esto nos enseña que nosotros tenemos que tener enfocada nuestra vida en Jesucristo. Que nuestra vida debe estar enfocada en Jesucristo. Que nuestro caminar debe estar enfocado en esa senda que Él nos ha trazado. En hacer lo que Él nos pide que nosotros debemos hacer. Si queremos hacer del 2020 el año agradable del Señor, pues tenemos que estar enfocados en Cristo, tenemos que estar conectados con Cristo, tiene que haber una dinámica vida de oración, de intimidad. No podemos seguir viviendo la vida cristiana de una manera religiosa. Tenemos que estar enfocados en el énfasis de lo que hemos estado hablando en los últimos meses del año pasado, que nosotros estamos llamados a conocerlo, que nosotros estamos llamados a buscarlo de una manera insistente, que nosotros estamos llamados a seguirlo, y eso implica obediencia, a estar sensibles a su voz y actuar según su voluntad y sus principios, pero que nosotros estamos llamados también a servirle, que nosotros no podemos ser espectadores, que nuestra vida tiene que ser una vida espiritual, por encima de lo religioso, por encima de la estructura ministerial, por encima de los programas, por encima de todo lo que nosotros hacemos en nuestras dinámicas ministeriales. Nosotros tenemos que desarrollar una devoción, una vida espiritual auténtica, que se refleje en la intimidad con Dios, pero también que se refleje en el caminar con Dios, en el que nosotros estemos siguiendo al Señor, obedeciendo al Señor, y que siga en nosotros esa claridad de lo que nosotros debemos hacer. Si somos cristianos, recuerden, 3 cosas deben ser fundamentales. Una, todos como cristianos estamos llamados a orar, a hablar constantemente con Dios, y todos lo podemos hacer. Pero también todos nosotros estamos llamados a ir. ¿Sí? Todos estamos llamados a ir. En diciembre hicimos el ejercicio de los tiempos de paz en mi casa. Hay mucha gente que se acercó a esos tiempos de paz. Pues, ¿qué es lo que sigue? Activar los grupos vida. Ayer activaron un grupo vida con Silvio y su equipo de intercesión. Y él me decía, en la casa donde fuimos hay 4 minusválidos, en una situación bien difícil. Y ellos, después del tiempo de paz en la casa,
fueron los que llamaron a decir: queremos que vengan y oren aquí, en esta casa, porque aquí hay 4 personas enfermas y queremos oración. Y ahí hay un grupo como de 6 o 7 personas que quieren que se continúe el proceso con ellos. Entonces nosotros estamos llamados no solamente a hablar con Dios, esa es nuestra gran necesidad, pero también a ir, ¿sí?, y a apoyar. Necesitamos de los recursos para extendernos al norte, al oriente, al occidente, al sur, hacia donde Dios nos dirija, respaldar lo que ya se está haciendo en cada lugar, ¿sí? Que ya consolidemos las zonas misioneras, que este año sea un año de consolidación de equipos, de zonas misioneras, y que hagamos de este año el año agradable del Señor. ¿Qué tal si nos ponemos de pie un momento y le damos gracias al Señor por ese tiempo? Gracias, Dios. Nuestra vida está delante de ti, Señor. Es a ti a quien queremos honrar, es a ti a quien queremos bendecir, es a ti a quien queremos exaltar, es a ti a quien queremos glorificar, es a ti a quien queremos darle todo el honor y toda la gloria. Maravilloso. Nos presentamos delante de ti, Señor, en esta hora. Presentamos nuestra vida delante de ti, maravilloso. Qué bueno es saber que estás aquí, Señor, que tomas nuestra vida, que nos enseñas, que nos edificas, que nos orientas, que nos impulsas, Señor, a seguir caminando en tu dirección, maravilloso. Toda la gloria, toda la honra es para ti. Toma este día, toma nuestras vidas, sigue obrando con tu amor y con tu poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.